Ahí estamos. Bien, hermanitos, estábamos estudiando y analizando una doctrina, un- un principio bíblico sobre las dos naturalezas. Vamos a ir ampliando un poquito más, vamos a ir hablando un poquito más de este tema que veníamos meditando y conversando la última vez que nos reunimos sobre las dos naturalezas del creyente. Y por supuesto que cuando estamos estudiando todas estas cosas, siempre esto nos va a conducir siempre a vivir, digamos, a saber e identificar cómo podemos vivir en el espíritu, cómo debemos andar en el espíritu. Y el andar en el espíritu nos va a llevar a tener más confianza en el Señor, un crecimiento en lo que es la confianza. Así, al aumentar la confianza, disminuye la ansiedad, disminuye los miedos, vamos teniendo victorias sobre eh, rencores, sobre todas cosas que gobiernan nuestro ser, nuestro yo, y vamos teniendo una experiencia espiritual eh, extraordinaria, porque justamente esa experiencia de vivir en el espíritu es una experiencia que nos va a llevar a disfrutar de la vida en Cristo, en el espíritu. Sí que va a haber luchas, sí que vamos a experimentar un costo, sí que vamos a experimentar lo que Jesús decía, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz. Entonces Jesús hablaba que por un lado nos va a costar y vamos a experimentar eh, esa, 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 esa lucha interna, pero cuando vencemos, cuando el Espíritu comienza a tomar, ejercer control sobre nosotros y vamos viviendo y andando en el Espíritu, vamos a ir experimentando una realidad espiritual muy diferente. Eh, y es interesante que esa vida nueva en el Espíritu no se puede comparar con nada que podamos experimentar en el mundo terrenal o en la vida secular, porque son experiencias espirituales muy, muy grandiosas. Y, eh, y esto tenemos que entender que bueno, que a partir de que somos salvos, somos creyentes, entendemos que, bueno, todo nuestro pecado fue perdonado, lo entendemos eso. El Señor limpió nuestro pecado, nos perdonó, nos limpió, nos redimió, pero hizo morar en nosotros el Espíritu Santo. Y allí comienza la vida, allí comienza la actividad del Espíritu Santo de una manera muy especial en nosotros. Está la Trinidad obrando, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y no tenemos que separarlo, pero vamos a enfocarnos en que el Espíritu Santo es un ministerio, es una actividad en nosotros. Y la actividad y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas es la de hacer que esa nueva persona, esa nueva naturaleza comience a manifestarse. Si comience a manifestar una persona, la Biblia dice regenerada, una persona nacida de nuevo. Y esto es lo que va a empezar, lo que va a hacer el Espíritu Santo durante toda nuestra vida, todo el tiempo de nuestra vida. Entonces nosotros nos encontramos, y a lo que vemos en la palabra de Dios, lo que Dios nos revela, es que vamos a tener otra naturaleza, que la llamamos la naturaleza pecaminosa, la naturaleza de pecado, el viejo hombre, la naturaleza carnal, y vamos a ver un poquito ya hemos visto, pero vamos a ir repasando un poquito de qué se trata esa naturaleza carnal pecaminosa. Y vamos a ver en todo este tiempo de que no es necesariamente una... a ver, la naturaleza carnal es cuando yo tengo cosas, es cuando yo tengo malos pensamientos. Bueno, sí, pero
no es que vas a tener siempre malos pensamientos, no es que la naturaleza carnal sos una persona continuamente haciendo cosas malas. Lo vamos a ver un poquito. Eh, Porque lo que es la naturaleza caída, la naturaleza humana, nuestro ser, que está caído, no está todo el tiempo haciendo cosas malas. No, no es una persona totalmente que está siempre eh, deseando el mal a alguien o pensando mal, o sintiendo, pecando constantemente. No. Vemos que aún teniendo una naturaleza caída, nosotros, esa naturaleza es la que nos identifica como seres humanos, como personas, y no estamos todo el tiempo haciendo desastres, ¿no? Por decirlo de una manera. Pero vamos a ver un poquito y quiero compartirles, ustedes pueden interrumpirme cuando quieran. Eh, Vamos a ver un poquito algunos pasajes que hemos visto. Habíamos dicho que la naturaleza vieja, la carne, el viejo hombre, la naturaleza pecaminosa heredada de Adán, se la menciona como el hombre natural. Esta naturaleza no desaparece cuando nos convertimos, está ahí. Y está inclinada al pecado, al egoísmo, a vivir independiente de Dios. Esa es la naturaleza. Dijimos también que esa naturaleza es siempre así, no, digamos, no cambia. Es una naturaleza que no cambia. Lo que se manifiesta en nosotros es una nueva naturaleza, ¿sí? Entonces, cuando tenemos el Espíritu Santo en nosotros, el Espíritu Santo va a hacer que en nosotros se manifieste una naturaleza nueva, ¿sí? No es que el Espíritu Santo cambia la naturaleza vieja, sino que es nueva. Entonces, emergen cosas que son del Espíritu y son nuevas. Y ahí es donde nosotros empezamos a experimentar algo que, que no viene de la vieja naturaleza, sino que viene de algo nuevo, que nació con el Espíritu, que como somos nacidos de nuevo. Y en algunos casos esto se evidencia de una forma muy grande, eh, sobre todo en personas que conocen al Señor en medio de una situación muy dramática, ¿no? Muy, qué sé yo, hemos visto testimonios de personas que conocen a Cristo en, qué sé yo, tienen un pasado de delincuencia, de drogas, y de pronto hay un cambio brutal y decimos, bueno, la misma persona, o sea, se sorprende de lo que está pasando. Pero esto no quiere decir que solo ellos experimentan. Nosotros vamos experimentando ese aspecto de la nueva naturaleza, pero a veces lo confundimos porque como no hemos vivido una vida muy inmoral y no hemos vivido una vida muy desordenada, quizás decimos, bueno, soy más o menos el mismo de siempre. Y no somos las mismas personas, somos personas nuevas, ¿sí? Y, y cómo se describe la naturaleza eh, pecaminosa lo vimos en Romanos capítulo 7. Y fíjense cómo el apóstol Pablo va describiendo esa, ¿no? Esa realidad que él ve. Dice, cuando habla de los mandamientos de Dios frente a lo que cómo reacciona la naturaleza frente a los mandamientos de Dios, ¿no? En el capítulo 7, Romanos 7 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que hago, y si lo que no quiero, esto hago, aprueba que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Está hablando de la naturaleza del pecado. Y yo sé que en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Está hablando, hay una lucha allí, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Aquí otra vez está diciendo, hay como una naturaleza que gobierna la voluntad. Y después continúa diciendo así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros.
Y después dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ahí es donde, no sé si recuerdan, el domingo yo dije, Pablo aquí expresa como diciendo, estoy llevando un cadáver, un cadáver conmigo. Pero no es un cadáver que no actúa, es un muerto que sí actúa, que les lleva a hacer cosas que no quiere hacer. Entonces se está dando cuenta, está viendo, se está revelando que hay una naturaleza pecaminosa que está en nosotros, ¿sí? En Gálatas 5, 16, 25 digo, pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí otra vez está hablando de la carne como algo que desea. Es decir, le está diciendo, la carne, en ti hay algo llamado carne. Y no es la carne del asadito, del asado, la carne que comemos, no es la carne material. Está hablando de la carne como una naturaleza que tiene deseos, desea cosas, tiene ganas, desea cosas. Y esos deseos los va a cumplir, los va a cumplir a partir de que va a impulsar tu voluntad, ¿sí? Si está el deseo y luego va a atacar tu decisión, tu voluntad, y vos vas a tener que decidir si complaces ese deseo o no, pero hay alguien que lo está deseando, y es la carne. O sea, la carne es como una persona, llamada una naturaleza, que tiene deseos. Porque el deseo de la carne, otra vez dice, el deseo de la carne es contra el espíritu, entonces ahí está hablando de otro deseo, el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Aquí está hablando del deseo del espíritu y del deseo de la carne. Perfectamente está diciendo que hay dos naturalezas en nosotros. Y ah, Pastor, sí, una preguntita ahí. sí, sí, Este, Cuando se menciona siempre el Espíritu, generalmente hace referencia al Espíritu Santo, sí, cuando viene a vivir, a morar en nosotros. Pero a sí, veces no se hace referencia de nuestro espíritu, porque claro, Dios nos ha creado cuerpo, alma y espíritu, sí. ¿no? Y el espíritu, lógicamente, no estaba conectado con Dios, como que. Y una vez que el Espíritu Santo ya entra en Bien, nuestras vidas, se renueva el espíritu ya podemos conectarnos con Dios, ¿no es así? exacto. Sí, aquí es interesante, es un poquito profundo y quizás sea un poco difícil de explicar y de entender, pero es así. Cuando el Espíritu Santo eh, transmite a nuestro espíritu, digamos, el que va a recibir eso es el hombre, el hombre natural, pero el Espíritu Santo, por causa de que Él nos ha dado nueva vida, activa y despierta nuestro espíritu. Y ahí pasamos a tener un espíritu despierto, un espíritu vivo. Digamos que antes por la naturaleza carnal nuestro espíritu estaba orientado al mal, no se conectaba con Dios. Pero al tener la naturaleza al tener Espíritu Santo, ya nuestro espíritu se activa. Entonces cuando Pablo habla del espíritu, está hablando de aquella parte inmaterial nuestra que perfectamente se conecta con el Espíritu Santo y entiende el Espíritu Santo, se alinea con el Espíritu Santo. ¿Sí? Pero sigue siendo nuestro espíritu, sigue siendo, vamos a decirlo así, sigue siendo una voluntad entregada al espíritu, una voluntad que puede oír al espíritu, que puede desear lo mismo que el espíritu, que puede caminar en el espíritu, que antes estaba, dice Pablo, que estaba muerto, estaba como, no podía oír. Entonces, no está diciendo que tenemos varias personas dentro. Lo que lo está diciendo es que es un espíritu que se comunica con el Espíritu Santo. Esa comunicación es débil al principio, o sea, siempre va en crecimiento. Hay un pasaje interesante que dice, el Espíritu Santo comunica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Sí? Fíjate, hay, hay una comunicación espiritual nuestra que se oye al Espíritu Santo y el Espíritu Santo le dice, tú eres hijo de Dios y te da convicción de que eres hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿quién es el que está escuchando? Dice, el espíritu comunica a nuestro espíritu. ¿Ven que está hablando de dos personas?
Nuestro espíritu recibe la comunicación del Espíritu Santo que le está diciendo, tú eres hijo de Dios. Le está diciendo, mira la identidad que tienes. Tú eres hijo de Dios. Entonces el espíritu, ahí es donde, y antes, ¿qué pasaba? Antes el espíritu no estaba, no había ninguna comunicación. La persona podía decir, yo soy hijo de Dios, podía decir cualquier cosa, pero estaba desconectada con el Espíritu Santo. Esa desconexión, esa separación, la Biblia lo llama muerte. La Biblia lo llama muertes. Están dos personas separadas. O sea, la muerte no significa, esto es importante, la muerte no significa que uno está sin conciencia. La muerte es conciencia. La muerte significa separación de Dios, desconexión. Cuando Dios le dijo, si comieres de este fruto, moriréis. ¿Qué pasó? Se comieron el fruto y murieron así y se quedaron, no, se desconectaron con Dios. ¿Sí? Entonces, cuando estamos en el Espíritu, el Espíritu comienza a conectarse con nosotros. Y nosotros tenemos ahora una capacidad, una facultad de entender al Espíritu. Ahí cuando empezamos a tener esa conexión, la Biblia lo llama espíritu, espíritu del hombre. ¿Sí? Podríamos decir entonces que ¿y la carne qué es? Y bueno, la carne podríamos decir es nuestra alma, nuestra alma. Me parece que fuera lo mismo, pero ahí es donde el alma, ahí es donde radica todos los males, en el alma. O sea, lo que le llama la parte inmaterial del hombre, pero lo que identifica con el ser humano, con el alma. Es decir, el alma está corrupta, pero esa alma, al conectarse con Dios, es un espíritu con Él. Dice, el que está en Cristo, un espíritu es con Él. ¿Sí? Espero que se haya entendido un poquito. Pero ahora el creyente tiene cuerpo. ¿Sí? Nos cortamos, nos duele, nos enfermamos, nos sentimos tristes porque estamos enfermos. Ahí tenemos cuerpo y alma. Alabamos a Dios, nos gozamos en Cristo, ahí tenemos la actividad espiritual. ¿Sí? Entonces estamos con un dolor en el cuerpo. Nos sentimos un poco tristes por por ese dolor que sentimos. Eso es el de tristeza, el malestar sentimental, eso es el alma. Pero el gozo es cuando estamos en conexión con el espíritu. Esa conexión antes no la teníamos y ahora sí la tenemos. Por eso ahora en Cristo el hombre está completo, cuerpo, alma y espíritu. ¿Sí? ¿Más o menos se entendió? Sí, Bueno, es un tema muy delicado, muy profundo, pero traté de explicarlo lo mejor que pude. En la palabra de Dios, y a veces aparece alma y espíritu como la misma cosa, pero la realidad es que nosotros ahora, al estar conectados con el Espíritu Santo, podemos decir que nuestro espíritu se alinea con el Espíritu Santo. Y cuando estamos con ira, con enojo, con rabia, con deseos malos, ahí está nuestra alma. Podríamos decir que esa carne, ¿qué es la carne? Bueno, la carne podríamos meterla dentro del alma. Había un pastor que le gustaba, me acuerdo que antes lo escuchaba, que le gustaba decir, los cristianos no tomamos decisiones espirituales, sino tomamos decisiones almáticas. Le gustaba decir eso. Y estaba dentro de todo bien lo que estaba diciendo, porque las decisiones almáticas son las decisiones que provienen del alma, y el alma está corrupta. Y en el alma reside todas las emociones, los sentimientos que son carnales. Ahora, no todo es carnal, ojo, porque si a ti te gustan los animalitos y te gustan los perritos y las mascotas, eso es algo del alma y eso no está mal. No todo lo que hace el alma, lo que hace tu identidad como persona, necesariamente indica que vas a pecar, ¿sí? ¿Se entiende? Lo que pasa es que lo que hace el alma, lo que hace la persona puede ir hacia lo moral, hacia lo bueno. El tema es que no tiene, fíjate que Pablo dice, hay cosas que tienen muy buena reputación, pero no tienen victorias contra los apetitos de la carne. Es decir, una persona puede pegarse latigazos en la espalda, irse a un monasterio, encerrarse
para no ver, para no estar tentado de algo, aislarse, pero eso no lo conecta con Dios. No tiene victoria sobre la carne. Solamente modifica la conducta, ¿sí? Y la carne puede modificarse hasta cierto punto, ¿sí? Con fuerza, con ejercicio, pero no tiene valor. Dios no quiere que modifiquemos la carne. Pues si el alma la adaptamos y la acostumbramos, sí, vamos a ser personas muy disciplinadas, muy buenas, pero eso no tiene valor. Lo que la palabra de Dios dice, andar en el Espíritu, ¿sí? Y eso es lo que el creyente está llamado a hacer, a andar en el Espíritu. Y es ahí donde se confunde, las personas se confunden un poco. Una persona que estaba en drogas, la metes en un centro de rehabilitación, lo levantas a las 7 de la mañana, ejercicio, ejercicio, disciplina, ya está, ya dejó las drogas, ya se rehabilitó, ya ahora está bien. Bueno, no, no está bien. Está adaptado, modificado, pero eso no es el espíritu. El espíritu hace una transformación nueva. Y eso es lo que estamos llamados a hacer, que toda nuestra vida sea impulsada por el espíritu, que opera en nuestro yo, en nuestro ser. ¿Sí? Pastor, quería preguntar o decir algo. Sí, Cuando uno estaba muerto antes de sí, llegar al Señor, el Señor, cuando el Señor nos dio el Espíritu Santo, cuando Él entró, vida entró en nosotros. sí, Entonces, para nosotros estar en esa comunicación con el Espíritu, tenemos que alimentar porque nacimos con pecado. Entonces, sí. siempre tenemos ese pecamino, La naturaleza pecaminosa, sí. the sinful nature, como decimos nosotros Claro, en inglés, ¿no? Siempre está ahí, y esa lucha que tiene el Espíritu Santo con la carne, sí, esa lucha, tenemos que nosotros alimentar la parte espiritual de nosotros, porque esa lucha siempre va a estar ahí. Y para nosotros estar en comunicación con el Espíritu Santo, tenemos que tener esa parte, porque la naturaleza que tú alimentas es el que te va a dominar y te va a gobernar. exacto. Eh, Muy bien, Rita. Am, bueno, yo estoy pasando un poquito los vídeos porque esto lo habíamos visto y para más o menos porque la vez pasada yo les di varios versículos y para ir avanzando un poquito más de lo que estamos hablando y al punto que hablaba Rita, ese es un punto importante porque ¿qué pasa? El Espíritu Santo no necesita crecer, el Espíritu Santo no necesita tener más fe, el Espíritu Santo no necesita descansar en Dios, el Espíritu Santo no necesita porque es Espíritu Santo, es perfecto. Pero ¿qué pasa? Nosotros, al ser una nueva criatura, somos como personas que tenemos una vida nueva, o sea, somos personas que tenemos una vida nueva, tenemos una facultad y una capacidad de conectarnos con el Espíritu, pero esa persona que tiene la capacidad y la facultad de conectarse con el Espíritu, está, eh, está como un niño, como un bebé. No recibe la información del espíritu poco a poco, pero está como débil, ¿sí? La naturaleza pecaminosa, la naturaleza carnal, está fortalecida ya de años. Está llena de creencias, llena de cosas, de gustos, llenas de tendencias. Está llena de pecado. Esa naturaleza caída, la carne, está llena, está podridísima. Claro que la carne a sí misma te va a dar un mensaje diciéndote que no, que está bien, que es todo chévere, que es todo lindo.
pero esa carne está muy mal. Nueva naturaleza, que está en conexión con el espíritu, está ahí, pero está débil. Débil no quiere decir que sea pecaminosa, sino que está desnutrida, por decirlo de una manera. ¿Cómo hacemos para que esa nueva naturaleza experimente nutrición, experimente fortaleza, experimente mensaje? Hay que llevarla a la fuente, que es bueno, hay varias fuentes allí que van a alimentar la naturaleza. ¿Cuáles son? Hay tres fuentes principales, de lo que habíamos hablado. Es la palabra de Dios, la oración y la comunión con los hermanos. Son tres fuentes poderosísimas que hacen que la parte nuestra, que es la que nació de nuevo, la que se regeneró al conectarse con el Espíritu, crezca, se fortalezca y se nutre. ¿Sí? Entonces va recibiendo esa persona, va recibiendo palabra de Dios, mensaje de Dios, y la carne al mismo tiempo le va dando mensajes contrarios, le va rechazando. Y es como decía Rita, en un momento va a haber una lucha y ¿quién va a ganar? Va a ganar la que más información tenga, la que más volumen de cosas tenga, y esa es la que va a tener vigencia, la que va a predominar. Y cuando predomina la carne, tomamos decisiones en base a la carne. Entonces, ¿qué pasa? El creyente se va notando que va andando un poco en la carne y después un poco en el espíritu. Un poquito en la carne y así va andando. Y hay creyentes que van andando en la carne, un poquito en el espíritu, en la carne, y viven en la carne casi la mayoría del tiempo. Y cuando pasa eso, el Espíritu Santo usa el otro método. El Espíritu Santo porque dice, el Espíritu Santo quiere que esa persona comience a despertar, que comience a ser consciente de su condición espiritual. Entonces ahí el Espíritu Santo comienza a golpear. Cuando digo golpear, comienza a golpear de verdad. Y en esos golpes, la persona empieza a sufrir, porque dice, ¿qué me está pasando? Y comienza a sentir que la cosa está mal. Y ahí es donde interviene la operación disciplinaria de Dios. ¿Sí? El, si esto es como un hijo, el hijo que vive en el palacio del rey, y el rey es el padre, y el padre le quiere mostrar todas las virtudes del palacio, todas las riquezas que hay en el palacio, todas las riquezas que él tiene, pero el hijito no entiende mucho y quiere jugar un poquito y quiere jugar con un pajarito y se distrae. Y el padre dice, bueno, de a poco él va entendiendo quién es un príncipe, acá todos los recursos que tiene, todo lo que va a poder llegar a hacer, está en un palacio, está bajo mi cuidado. El chiquito se quiere ir y quiere jugar afuera y quiere irse a donde están los pordioseros, a donde están los chanchos, donde están los perros y se quiere divertir ahí. Y el padre ve que eso es natural en él y quiere jugar con otras cosas y lo tiene que atraer, lo va atrayendo, pero el hijito sigue insistiendo y que quiere meter el dedo, comer hormigas y quiere experimentar con cosas y el padre se da cuenta que esa es su naturaleza. Entonces, el padre, ¿qué hace? El padre lo va a traer al palacio otra vez. Y el chiquito más lejos se quiere ir y más quiere y se mete y toca un cable con electricidad y le da corriente y vienen otros amiguitos y lo llevan más lejos y lo engañan y dice, mira qué lindo. Y él se divierte un poquito y después se cae y se rompe la cabeza. ¿Y el padre qué va a hacer? El padre lo va a ir a buscar. Y va a llegar un momento que el padre lo va a traer de los pelos. ¿Sí? El tirón de pelo le va a doler. Le va a doler. Va a decir, "Ay, no me quiere". Pero ese tironcito de pelos le vas a despertar y va a decir, mirá de lo que te salvé. ¿Sí? Te estuve llamando de a poco y tú te fuiste y ahora mirá a dónde, de dónde a dónde ibas a ir a parar. Por eso que
que el Señor, cuando obra en nosotros, siempre obra para atraernos al Espíritu. Él no hace un trabajo de solo lastimarnos o... No, Él siempre está obrando para que esa persona espiritual, que esa nueva naturaleza crezca y se fortalezca cada vez más. ¿Sí? Y este es el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Es decir, conociendo, bueno, yo tengo cada día un trabajo que hacer de vivir en el espíritu. Yo ya sé que la carne va a estar mandando, va a querer, ni bien se levantamos a la mañana, ya va a estar gobernando la carne. Pero yo tengo que decir, bueno, ahora va a gobernar, hoy va a gobernar el espíritu. Entonces me tengo que alimentar y fortalecerme y entregarme al dominio del espíritu. Dice la palabra que debemos ser llenos del espíritu. ¿Sí? Entonces, como decíamos la vez pasada, te van a aparecer circunstancias en donde, en donde vas a estar o actuando en la carne o actuando en el espíritu. Entonces Dios te va a ir poniendo en esas situaciones para que tú vayas obrando en el espíritu. ¿Se entiende, hermanos? Entonces, cuando el espíritu comienza a obrar en nosotros, el Espíritu Santo comienza a obrar, nuestro espíritu comienza a crecer y nuestra visión de las cosas comienza a cambiar. ¿Sí? Comienzas a cambiar todo, comienzas a cambiar de cómo ves las personas, cómo ves el trabajo, cómo ves el dinero, cómo ves la gente, cómo ves el futuro, cómo ves tu familia. Porque, ¿qué pasa? Cuando el Espíritu Santo empieza a obrar en el yo, en la naturaleza nueva, es como si te abrieran los ojos, es como si te despertaran de un sueño. Y hay personas que no quieren despertarse, o sea, la carne los quiere mantener dormidos. Y Pablo dice, despiértense, dice en Efesios, despiértate. Y en Tesalonicenses dice, no durmamos, no durmamos, despertémonos, seamos sobrios. ¿Quién es el que despierta? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo te está despertando. Hay que... Entonces, cómo nos despertamos? Bueno, como dije siempre, él va a usar tres vías fundamentales, que es la palabra, la oración y la comunión con los hermanos. En esos tres elementos hay un montón de cosas. La comunión con los hermanos no es ir a la iglesia, sentarse, escuchar ahí, gracias, me voy, pum. Ahí, eso no es. Leo la Biblia, pum, ora, Señor, te doy gracias por la comida, pum. Esos tres elementos tienen que ir nutridos, fortalecidos, ¿sí? No son, porque también la carne te engaña de esa manera. Te dice, ya fuiste a la iglesia, ya estás bien. No, estás físicamente en la iglesia, pero tu espíritu está en cualquier lado. Agarraste la Biblia y estuviste pensando en cualquier cosa. Oraste y estuviste en la carne. O sea, la carne interviene para molestar en todo. Nos está molestando constantemente. No quiere saber nada con ninguna actividad espiritual. Es engañosa, es perversa, es torcida, es de lo peor. Nosotros tenemos un enemigo muy poderoso y no tenemos que dar ni un gramito de- de espacio. Y está constantemente y no desaparece, está ahí. Pero así como está constantemente la carne acechando, el Espíritu Santo tiene poder para obrar en nosotros y para fortalecernos y para crearnos a la imagen de Cristo y para tener victoria y para abrirnos los ojos y para ver las cosas y para que las expresiones del Espíritu se manifiesten y para que las emociones del Espíritu emerjan y para que los pensamientos de Cristo emerjan tiene mucho poder. Amén. Es poderoso el Espíritu. Vieron que a veces dice, y bueno, pero este, yo no puedo dejar de fumar este, porque la carne es más fuerte y esa persona se engañó y a veces comete siempre el mismo pecado y dice, bueno, pero está como atrapado, mientras que cuando uno va al espíritu, primero que hay libertad, primero que hay perdón y segundo que inmediatamente hay poder para vencer,
para actuar diferente. Por eso que una persona en el espíritu puede perdonar, puede dejar cualquier vicio, puede transformar su carácter, puede hablar bien, puede reaccionar bien, hace todo bien, hace todo perfecto. La persona en el espíritu hace todo perfecto. ¿Me entienden lo que digo, no? ¿No me creen? Juan dice, el que tiene la simiente de Dios no puede pecar. Lo dice Juan. Porque la simiente de Dios mora en él. ¿Sabes lo que está diciendo? Cuando el poder de Cristo está obrando en nosotros, está obrando el Espíritu. Y ahí se manifiesta una naturaleza perfecta. No más o menos, no, perfecta. Es así. Es grandioso, es glorioso, es maravilloso. Es algo que hay que experimentarlo. Y Dios realmente quiere que lo experimentemos. Ahora, eso no quiere decir que no vamos a tener fallas, ¿sí? La carne va siempre, en algún momento va a ganar, en algún momento se va a manifestar. Sí, eso lo vamos a experimentar siempre, pero también vamos a experimentar victoria. Esto es así, es, es como si fuera una persona que está conduciendo un carro y alguien te dice, tú puedes conducir el carro sin chocar nunca. Y otro te va a decir, bueno, pero si chocas, seguro y todo, y un montón de vueltas y podés chocar, sí, podés chocar, pero también está la posibilidad de no chocar nunca. Y yo voy a manejar ahí. No es que manejo yo, maneja el espíritu. Bueno, pero todos tenemos problemitas, todos, bueno, pero yo hoy no. Mañana tendré, tú en el pasado, pero hoy no. Bueno, pero uno nunca sabe. Mire, el diablo y la carne te van a meter mentiras para que digas, no, y bueno, todos somos pecadores, todos fallamos. Sí, pero yo estoy en el espíritu y no voy a fallar. Yo estoy en el espíritu y voy a hablar en el espíritu y me voy a conducir en el espíritu y me voy a someter al espíritu y punto. Y ahí, para adelante. Así que uno entrega su voluntad al espíritu, al dominio del espíritu. Eso es lo que Pablo dice, entreguen su voluntad al dominio del espíritu, andar en el espíritu. Andar en el espíritu significa colocarte bajo el dominio, el control del espíritu. Y eso lo puede hacer solamente el que nació de nuevo, el creyente, el Hijo de Dios. Amén, hermanos. Pastor, por eso que uno tiene someterse esos momento a momento, cada día, porque es la única manera que te puede dejar guiar del Espíritu Santo. Y ahí es que la persona empieza, el Señor, cuando uno está lleno del Espíritu, ahí es que empieza el Señor a usarte. Porque Él no puede usar personas que están tibio, que le hace caso un día y otro día está haciendo otra cosa, porque el que está lleno del Espíritu Santo no desea pecar. Sí. Es verdad, pero es diariamente, o sea, es Diariamente, constantemente, es diariamente. como momento a momento, pastor. Es una cosa Claro, que tienes que estar sometido. Porque el mismo Señor dice, si vas a andar con el Espíritu, tienes que dejar someterte para que te pueda guiar. Porque así es que también uno se llena más de Él que las cosas del mundo. Porque el mundo lo que está lleno de... Somos pecadores, sí, claro que sí, pero no tenemos que pecar. sí, claro, sí, estamos entendiendo que esa nueva naturaleza se va a someter y nosotros, hay un punto en donde nosotros tenemos que tomar la decisión. Esta decisión de someternos al Espíritu es una decisión que es impulsada por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo nos impulsa a someternos a Él. La carne nos impulsa a no someternos. Entonces hay un punto neutro.
Hay un punto en donde nosotros sí tenemos que tomar una decisión. Y la Así. decisión que tomamos es bajo el impulso del espíritu, ¿sí? Esos impulsos del espíritu van a venir a través de la palabra, a través es como Dios impulsándonos a través de muchas maneras. Entonces nuestro yo, nuestro ser va a tener que obedecer ese impulso, esa iniciativa, ese decir, mira, por acá es. Ese es es lo que la parte neutra donde tú tienes que tomar una decisión. Entonces hay una parte de nuestro ser, de nuestro yo, en la donde el espíritu la despierta y es donde la persona dice, por acá voy. Vean, voy a dar un ejemplo. Voy a dar un ejemplo. Am, Imaginemos que son una pareja, un hombre y una mujer, un matrimonio. A él, al hombre, le gusta eh, ir de vacaciones a la montaña y a la esposa no le gusta la montaña, le gusta el mar, le gusta el océano. Es más, le gusta ver océano por todos lados, le gusta ver todo celeste y no quiere ver nada que no sea celeste. Entonces se mete en un crucero y se mete en el medio del océano y ahí está feliz. El hombre dice, no, yo quiero ver montañas, árboles, ramas, piedras, río, quiero ver eso. ¿Qué, qué hace el espíritu ahí? ¿Con quién está? ¿Con con la montaña o con el mar? Con ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque el gusto por el mar es del alma de la mujer, o del hombre, de quien sea. El gusto por la montaña es del alma. Y eso no, eso es del alma, no es necesariamente carnal, pero ahí no está, ahí no interviene el espíritu. ¿Dónde interviene el espíritu? Es cuando el hombre o la mujer pueden despertar algún tipo de ira, de enojo, de orgullo, de discusión, de querer. Ahí es donde aparece la carnalidad. Ahí donde el espíritu tiene que tener el discernimiento, la sabiduría para decir hacia dónde vamos, qué es lo que debemos hacer, ¿sí? Tenemos que ir a un lugar donde haya montaña y mar, no sé, algo así. Estoy usando un ejemplo donde no tiene que ver la moralidad, ni el bien y el mal. ¿Se entiende? Porque la parte humana, la parte, digamos, esa parte del ser humano que es del alma, tiene discernimiento del bien y el mal. Tiene aspectos buenos. O sea, en el alma, que es donde radica el pecado y todo, también tiene talentos, tiene capacidades, tiene habilidades, tiene gustos, tiene deseos, que esos son cosas del ser humano, son cosas del alma, son cosas que te identifican como el ser, como una persona. No es que todo está mal, todo está bien, pero está corrompido. Entonces lo que hace el espíritu es que toma una conexión con Dios y ve lo que es el alma y saca y mejora lo bueno. O sea, si tenías un aspecto moral, porque te enseñaron moral, ahora en el espíritu eso lo potencia. ¿Se entiende? Entonces, no es que todo el alma, la parte inmaterial es todo malo, sino que reside la carne allí. ¿Se entiende, hermanitos? Entonces, lo que la palabra de Dios está diciendo, que en esa alma, tú puedes ser una persona muy disciplinada, organizada, que te guste el orden, que, que te gusten los niños, tienes amor por los niños, tienes una inclinación hacia el deporte, o tienes una inclinación hacia el arte, o te gustan los números y las matemáticas, o te gusta la poesía. Todo eso es del alma. Todo eso está bien. Tú has sido creado por Dios con una naturaleza, con un alma con características personales particulares. Tú eres una persona que se ríe mucho, que le gusta decir cosas graciosas, otras que son un poquito más serias. Tienes una marcada personalidad distinta que te distingue. Y todo eso es del ser humano, del alma, ¿sí? Lo que hace el espíritu ahora es que
esa alma, todas esas características las reordena, las purifica, las lleva para que se sometan al espíritu y para que esas virtudes, que es donde están los talentos, estén colocados bajo la guía del espíritu, ¿sí? Entonces, si eres una persona con características, con un talento muy bueno para la matemática o para la música, ahora el espíritu va a tomar eso del alma y lo va a reorientar y lo va a colocar en una dirección para glorificar a Dios, ¿sí? Entonces, todo, me van entendiendo que en el alma radica la naturaleza carnal, pecaminosa, pero se asientan las otras virtudes. En el alma se asientan las emociones buenas y se asientan las emociones malas, ¿sí? Los deseos buenos y los deseos malos en el alma. Lo que hace el espíritu es orientar y gobernar sobre todo eso para llevarlo al Señor. Y los deseos malos, los sentimientos malos, las malas costumbres, las malas creencias, esas las va anulando cada vez más. No van a tener lugar. Por eso es que el, el- el espíritu hace transformación, transforma nuestro ser. Y otra cosa más es el espíritu. Además de las características que tenemos con el alma que nos identifica, quizás nos gusta más, nos gusta alguna, tenemos una tendencia, nos gusta el deporte, o nos gusta la poesía, o nos gusta el arte, o nos gusta la ingeniería, tenemos una tendencia a ciertas cosas. Lo que hace además el espíritu, a darnos de un talento, nos da un don espiritual, que eso ya es algo externo, es algo súper, porque eso es una habilidad que antes no teníamos, que la da el espíritu y la instala dentro nuestro. Para que en la conexión con el espíritu nosotros descubramos que además de eso, además de nuestra alma, nuestra característica, además de la santificación, tenemos un don espiritual. Es una manifestación poderosa del Espíritu Santo a través de nuestras vidas. Y eso es grandioso. Y la carne no va a querer que lo descubras. Pero todos tenemos uno o varios dones espirituales. Es maravilloso. ¿Sí? ¿Está bien, hermanos? Algo más. Yo decía, pastor, que según 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero cuando uno es despertado en Cristo Jesús, ahí comienza la batalla. Pero una guerra tremenda, diaria, a cada momento, todos los días. Así es. Entonces, tenemos que estar alerta y tenemos que estar, como dice la palabra, entregarnos al Espíritu Santo que tome el control de nuestra vida. Porque cuando Sí, hablamos de carne, estamos hablando de todos los deseos malos en la cual la carne nos pide, los deseos pecaminosos sí. que todavía portamos, aún seamos, estemos en Cristo Jesús. Qué bueno sería que tuviéramos la unión hipostática de Cristo, pero no la tenemos. Sí, cuando estemos en el cielo, ya cuando el espíritu y la carne no haya guerra, ahí qué maravilla. Muy bien lo que dice Leo. Estamos muy, muy de acuerdo. Una de las cosas que tenemos que ver que en lo que estamos viendo, esperen que voy a sacar. am, eh, una de las cosas en la que estamos viendo es lo siguiente. Estamos diciendo bien, estamos hablando como una lucha de estar despierto y todo lo demás, sí. Pero aquí va a aparecer algo que nos puede intrigar un poco. La carne me lleva a, me impulsa, me lleva, me genera un deseo de hacer algo que es contrario a Dios, contrario al Espíritu, desobediencia a Dios. Entonces yo digo no. Ok, vamos bien, hasta ahí, no. Eh, espérenme un segundito, por favor, hermanitos.
Disculpen, hermanos, ¿estamos bien? Eh, Fíjense lo que puede pasar aquí. Está bien, yo digo no, reprimo, no obedezco el deseo del espíritu, no lo hago. Estamos bien hasta ahí. Eso es lo que hay que hacer. El impulso del espíritu me dice no. Lo que me dice es no, no, no vayas por ahí. No, no. Entonces ahí, uy, tengo victoria. Sí, gané, estoy en el espíritu. ¿En realidad sí o no? Y bueno, no, no pequé. Ok, ¿seguro? Acá viene otra cosa. El espíritu es, ¿qué hace el espíritu? Simplemente te dice no. ¿Está el espíritu simplemente para que le digas no a la carne? Si la palabra de Dios dice que andar en el espíritu no está diciéndote, decirle no camines para atrás, camina para adelante. Lo que hacemos nosotros es no caminar para atrás, pero quedarnos quietos. A ver si lo entendemos. El espíritu te dice no, no odies a esa persona. Ok, pero le tengo... No, no, no. ¿Pero qué te dice el espíritu? Ámalo. ¿Ah? Ámalo como si fuera tu propio hijo. No, yo ya con no odiarlo. No, no. Entonces no estás andando en el espíritu. El espíritu dice que lo tienes que amar con pasión como si fuera el hijo tuyo. A esa persona que te escupió la cara. Pero yo no puedo hacer eso. Bueno, no puedes porque la carne no te deja. Lo que estás haciendo es reprimiendo la carne. Andar en el espíritu, cuando andas en el espíritu significa hacer lo opuesto. Mira, hermano, dice Efesios, busca en Efesios, dice, el que hurtaba no hurte más. Cuando está hablando del andar del espíritu. Dice, el que hurtaba, el que robaba, ahora no robe más. Ok, bárbaro. No, antes robaba, yo era ladroncito, robaba, ahora no robo. Y no estás andando en el espíritu. Lo que estás haciendo es cumpliendo un mandamiento. Bueno, pero estoy andando en el espíritu. No, porque la carne me decía que robe y ahora yo no robo. Bueno, pero todavía no estás andando en el espíritu. Porque la palabra de Dios dice, no robe sino trabaje. Ah, bueno, trabajar, sí, claro, trabajo. Ah, bueno, no robás y trabajas, bueno, estás en el nivel 0,1. Todavía no estás andando en el espíritu, porque trabajar, trabajan todos. Bueno, pero yo antes la carne me impulsaba a robar y ahora no robo y trabajo. Ah, ¿sí? ¿Estás andando en el espíritu? Sí, no. Porque la palabra de Dios dice, haciendo lo que es bueno. Ah, para, para compartir con el que padece necesidad. Ah, acá ya te está dando otros mandatos. Entonces, lo que te está diciendo, andar en el espíritu es trabajar y repartir plata a los pobres. Ah, bueno, te resulta raro y extraño, bueno, eso es el espíritu. Y viste cómo no estás, lo único que estás dispuesto a hacer es a no dejar de robar, trabajar y hasta ahí llegaste. ¿Sabes cuándo haces el espíritu? Cuando ves una persona con necesidad y tú la ayudas. Fíjate la diferencia entre robar y dar. Hay una diferencia. Te está diciendo, mira lo que es mira lo que es la carne. La carne decía, esto es para mí, esto lo quiero, esto lo necesito. Y el espíritu te dice, tú no necesitas eso, aquel lo necesita, dáselo. No, bueno, entonces no estás en el espíritu. Estás en el espíritu cuando, no, no es que tampoco digo, se lo voy a dar porque el espíritu lo dice, se lo voy a dar porque deseo dárselo. Tengo unas ganas tremendas de ayudarlo. Tengo unas ganas tremendas de verlo bendecido. Tengo un deseo que no me salgo de la vaina por ayudarlo. ¿Estamos con ese deseo? No, entonces no estamos en el espíritu. Muy simple. Todavía estamos en el nivel 0,01. Y ese es el peligro, creer que andamos en el espíritu simplemente porque decimos no. Decir no al pecado es el primer pasito. Después hay que hacer lo demás. Cuando la palabra dice, ok, miren a las personas y tengan compasión de ellas. ¿Compasión? Y compasión, ¿sabes lo que es compasión? Bueno, sentir misericordia. ¿Y cómo misericordia? ¿Por quién?
por ese tipo que tiene un Mercedes-Benz ahí enfrente y está lleno de plata y está lleno de salud y tiene todo, la gente te le va bien en la vida. ¿Misericordia por ese tipo? Sí. ¿Y cómo vas a tener misericordia por alguien que no puedes? Por eso la palabra de Dios dice, ¿te das cuenta cómo te falta? ¿Te das cuenta lo muy lejos que estás? Entonces ahí uno dice, no, esto está, como dicen los dominicanos, está fuerte, está fuerte, no se puede. Entonces Dios lo hace más fácil. Dios te lo dice, mira, como tú no puedes tener misericordia con el pobre, ni tienes la generosidad que el Espíritu tiene, ni tienes el amor que Dios tiene, como todavía te falta, yo te voy a hacer el camino fácil y te pone gente al lado tuyo, bien cerquita, y te empieza a decir, practica con estas personas. Es tu hijo, tu esposa, tu esposo, tu hermanito, lo que sea, lo más cercanito. No te dice los chicos pobres de Afganistán. No, no vayas ahí. Empezá, empezá a practicar misericordia, amor, paz, paciencia, sé bondadoso, sé benigno, sé generoso, sé amable, sé apasionado con las personas que tenés ahí alrededor. Con esas personas. No vayas a la India, ni a Pakistán, ni trates de frenar la guerra del Golfo, no, empieza ahí. Empieza a andar en el espíritu en tu propia casa, en tu propio terreno. Ahí tenés. Porque Dios dice ama a tu prójimo como a ti mismo. No, no lo puedes amar como a ti mismo. Estás lejos de amarlo como a ti mismo. El único que puede amar con ese amor es Cristo. Y tú estás muy lejos. Entonces acércate un poquito. ¿Sabes a quién es tu prójimo? La persona que vive al lado tuyo. La persona que vive contigo. Ah, pero yo vivo solo. Bueno, el vecino, ¿qué va a hacer? El verdulero, el almacenero. Dios te va a poner ahí. Cuando el Señor viene a tu vida y te salva, y para ejercer el amor de Dios en tu vida, te va a poner personas. Y te va a poner un chino que te camine por atrás. Vieron que los chinos no tienen mucho visión de cómo caminar y te llevan por delante y te chocan. Bueno, te va a poner así, personas que te chocan, que te llevan por delante, que te hablan mal, que te empujan, que no. ¿Y dónde vas a practicar el andar en el espíritu? Ahí, ahí. Y te dice, bueno, tengo ganas de ahorcarlo, pero no lo ahorqué. Bueno, no lo ahorcaste, no le dijiste ninguna cosa mala. Te reprimiste el deseo de la carne. Ok, bien, está bien, hasta ahí vamos bien. Pero eso no es todo. Ahora tenés que ser bondadoso, amarlo, orar por esa persona, predicarle el evangelio. Mil cosas hay que hacer. Pero ¿cómo voy a hacer? Bueno, de eso se trata. Como uno ve todo eso tan grande, uno puede decir, bueno, Señor, si tú quieres hacer algo tan real, extraordinariamente real conmigo, bueno, entonces ahí voy a tener que someter al Espíritu. Entonces recapitulando, en la etapa que estamos nosotros es reprimir el pecado, reprimir la carne, que no gane, está bien, ahí vamos bien. El primer paso, otros que no están ni siquiera ahí, están andando en la carne, y ni siquiera otros empiezan a decir, no, por lo menos voy a decirle no al pecado hoy, o no, no lo voy a satisfacer los deseos del no. Pero una vez que tú no satisfaces los deseos de la carne, el deseo del espíritu sí lo tenés que satisfacer. Ah, bueno, para el deseo del espíritu, hey, no hay que satisfacerlo. ¿Cuál es el deseo del espíritu? El espíritu te dice, bueno, ahora haz esto. Ah, pero yo no tengo ganas. Bueno, ahí es donde viene el problema. Ahí hay que satisfacer el deseo del espíritu, que es contra la carne. Y ahí está la crisis. Ahí está la crisis. Cuando pasas esa crisis, ahí estás andando en el espíritu. Cuando pasa la crisis, ahí estás caminando en el espíritu. Todos nosotros. Entonces, empezamos de a poco. Cada uno en su vida va viendo cómo el espíritu te va poniendo situaciones
donde vas a tener que elegir. Entonces dice, ok, la palabra de Dios me dice, tengo ganas de orar, pero bueno, voy a orar. Entonces, bueno, orar en la iglesia, no. No, bueno, hago un esfuerzo, ya venciste, ya parece que cruzaste, que empujaste un tren. Y el Espíritu te dice, tenés que orar con gozo. ¿Orar con qué? Con gozo. No. Orar por orar por tus enemigos. Ah. Bueno, cuando empiezas a mirar así, es porque te das cuenta que el andar en el Espíritu es algo que va despacito. Va un poco un pasito. Y esa es la lucha. Es más que decir no. ¿Se entiende, hermanito? Es más que decir no. Ahora, cuando uno dice, ¿sabes qué, Señor? Dice, Señor, yo realmente quiero ser un tren, quiero ser un avión, quiero que el Espíritu sea un poder. Y cuando uno se pone así, es lo mejor que hay que hacer. Porque le está Pastor, diciendo, no es que no quiero, ya reprimir el pecado, no, hacer más, más. existe el libre albedrío, la persona tiene que escoger, pero yo digo personalmente, porque lo he experimentado, ¿cómo Mm. que cuando tú eres nacido en el nuevo de verdad, tú tienes un amor que es que nosotros no podemos amar a nadie si no tuviéramos el Espíritu Santo de Dios adentro de nosotros, que el Señor es amor. Cuando uno se entrega de verdad, eso sale naturalmente. Tú te llenes de compasión para aquellos que están necesitados, que están enfermos, que están como que te sale naturalmente de dar, de regalar, porque es mejor dar que recibir. Eh, el que conoce a Dios y lo ama, no dice que no le dice que no, porque uno sabe que cuando Dios te manda a hacer algo, pues tú quieres ser obediente a lo que Él te manda a hacer. Uh, hay veces uno se siente maybe cansado y eso, pero Él te deja, a ver, porque tenemos a choice to make, porque ese choice que tenemos es el libre albedrío que Él te da. Él no obliga a nadie a servirle, Él no obliga a nadie a amarlo, Él no obliga. Nosotros lo hacemos porque lo amamos. Amamos al Señor. Amamos al Espíritu Santo. Y tú quieres hacer todo lo que Dios quiere que tú hagas. Yo no sé, yo nunca he experimentado cosas que a lo mejor cuando yo era una bebita en Cristo, maybe yo era así, pero siempre me recordaba que la palabra cuando Dios me decía, recuérdate que tú andabas así antes. Antes tú eras así, ahora no. Ahora tú te vestías así. Y eso me hacía a mí obedecerle más, cercarme más a Él, conocer más a Él, conocer quién era el Espíritu Santo que moraba en mí. Entonces yo decía, yo hago esto, pero es porque tengo el Espíritu Santo dentro de mí. Ahora, yo no sé, todo el mundo, no todo el mundo es igual. El Señor trabaja con cada uno diferente. Acuerdo a Sí, cómo esa persona es. claro, lo que sí sabemos, lo que dice la palabra de Dios, es que nosotros debemos andar en el Espíritu y en algunos casos puede ser que ese andar en el Espíritu sea inmediato, más fácil, pero nunca nadie va a estar libre de alguna lucha, en alguna área. La palabra de Dios dice que siempre vamos a ser tentados de acuerdo a nuestra propia concupiscencia. Claro. Todos, de una u otra manera, estamos enfrentando
esta lucha con la vieja naturaleza que emerge y puede emerger de varias formas, en varios tipos. El otro día lo hablaba con los varones y les decía que el creyente padece persecución, es decir, hay fuerzas carnales, hay fuerzas demoníacas, hay fuerzas mundiales, mejor dicho, sociales, políticas del mundo que está gobernado bajo Satanás, que va a tratar de que tú no crezcas en el espíritu, te va a tratar de frenar. Entonces, cuando el creyente manifiesta amor y esos cambios, eso que tú dices, Rita, eso es del espíritu. Esas son expresiones del espíritu. Y una cosa que es importante, que lo debemos saber, es que cuando se expresan esas manifestaciones del espíritu, que son los deseos, amor, el gozo, la benignidad, todas esas cosas que son del espíritu, ¿qué sucede? Uno identifica eso como algo que no es mío, ¿entiendes? Como algo que es del espíritu. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué pasa ahí? El espíritu mismo te dice, esto no es tuyo, es del espíritu, es él. Porque si no, ¿qué pasa? Acuérdense que la carne también es religiosa y es moral. Entonces ahí te engaña mucho y hay que encontrar una diferencia. Entonces, cuando dice la persona, no, yo tengo un... Y uno dice, no, yo soy tan bueno. Y es donde dice, ¿quién es bueno? Pero que Jesús le dice a una persona, ¿por qué me dices bueno? Le estaba diciendo, no digas bueno a la gente, porque bueno hay uno solo. Entonces, con lo que Jesús está enseñando, miren, hermanos, al final, al final, creo que uno dice, toda la gloria sea para Dios. Por ejemplo, yo digo, yo me someto al Espíritu y doy un mensaje y enseño y toco el corazón de la gente y tengo una sensibilidad y oro por alguien y ayudo. Y la persona me dice, pastor, usted, gracias, y me empieza a alabar. Y yo digo, bueno, a quién está alabando? ¿A mí? Pero si yo soy un alma pecadora, lo que está alabando es una manifestación del espíritu, de la nueva naturaleza, que no es mía, es decir, es mía, pero es virtud del Espíritu Santo. Entonces eso te hace decir, gloria a Dios, alabado sea el Así Señor. mismo es. Eh, y eso es lo grandioso, porque uno va creciendo, dice, es necesario que Él crezca y que yo mengue, decía Juan el Bautista. ¿Vieron la canción esa? Menguar para que crezcas tú, menguar para que... Esa canción es hermosa, a mí es de las que más me gusta. Dice, menguar para que crezcas tú. A veces nosotros decimos, sí, qué lindo, pero menguar para que crezca yo, porque somos tan orgullosos que decimos, no, yo quiero Sí. este, ser alabado, ¿no? Y necesitamos ser un poquito alabados, a veces necesitamos que nos digan, y el Señor te dice, hazlo con otros, pero no lo esperes de otros. ¿Sí? Hazlo, salta a una persona, agradécele, dile que bueno, pero tú no esperes que lo hagan contigo. Y así vamos creciendo. Bueno, hermanitos, no sé, ¿alguna pregunta más, algún comentario más? Gracias por compartir. Y pastor, yo diciendo que es como el pecado, que la naturaleza pecaminosa siempre va a estar con uno y el persecution también. Eso es una cosa que nunca se quita. Tú, de que te levantas por la mañana, ahí está persecution para siempre hasta que te vayas de esta tierra. So, yo conozco las luchas de esas que hay porque así es. Sí, hermanos, y eso es un llamado importante porque eh, la buena noticia es que siempre hay victoria. Amén, así es. La buena noticia es que siempre Dios nos puede, así como el Señor un día nos salvó y nos dio vida eterna, ahora en Cristo nos da victoria cada día. Y si caemos, Él nos levanta. O sea, tenemos esa virtud de poder tener siempre victoria, de luchar. La palabra de Dios dice que dice y acabando todo estar firmes, o sea,
El Señor te hace luchar, pero te hace disfrutar la victoria, ¿sí? Y algunos hermanos dicen, ¿cómo está, hermano? En victoria, en victoria. Vieron que algunos dicen siempre en victoria, en victoria. Bueno, a veces lo decimos por decirlo, pero la realidad es que el creyente no quiere decir que no va a pecar nunca, que nunca va a caer, no va a caer, pero va a perder una batalla, pero va a ir ganando una y otra. Eso es lo grandioso. Eh, y, y en todo esto, eh, el otro día, hoy hablaba con Pastor Devi y él me decía, bueno, yo ahora estoy en un proceso de retirarme, pero el proceso puede ser largo, puede ser corto, no sé. Y decía, yo no tengo preocupación, dice, yo no tengo temor. Mi vida está en las manos del Señor. Lo decía con una paz. Y yo pensaba, pero hay que pensar que una persona ya de cierta edad puede estar preocupado y si tengo dinero si mi vida está en las manos de Dios, lo que Él quiera para hacer, transmitió una paz, pero eso es victoria del Espíritu. No quiere decir que no le hayan venido luchas y pensamientos malos y preocupación y ansiedad, sí ha tenido, pero las ha vencido. Esa es lo bueno y lo que nos anima de esta vida cristiana, de que sí hay lucha, pero hay victoria. No nos quedemos con las luchas, solamente quedémonos con la victoria en Cristo. Muy bien, hermanitos. ¿Qué más? Una cosita de lo que Sí. decía Rita, que es bien interesante porque si bien nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, ¿no es cierto? Pero cuando, eh, inclusive el hombre natural, ¿no? O sea, el inconverso tiene lo mismo también. La diferencia es cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, ese espíritu se transforma. El espíritu que, ¿no es cierto?, se transforma. Entonces yo digo que cuando Romanos habla de renovar nuestro entendimiento, ¿no es cierto?, para conocer cuál es la buena y perfecta, ¿no es cierto?, voluntad de Dios, es el tener una comunión con Dios, el conocer su palabra, va renovando, y eso va haciendo que nuestro espíritu se vaya renovando y vaya apagando más aquellas cosas que nos cuestan vencer, ¿no es cierto?, Claro, en la carne. Amén. Entonces, claro. por eso uno dice, bueno, no, yo deseo servir al Señor, yo deseo hacer cosas lindas porque yo lo amo, el Señor. Uno tiene esa emoción. Es la transformación, claro. Exacto, es la transformación que el Espíritu Santo hace a ese espíritu que en cierta forma era el que buscaba algo, ¿cierto? Que todo el ser humano lo Claro, tiene. Entonces, claro. yo digo pero a través de la transformación de nuestro entendimiento, ¿me entiendes? O sea, a través de conocer a Dios, de conocer su palabra, que nos va guiando a vencer aquellas cosas que nuestra carne quiere dominar, Exacto. ¿entiendes? Fíjense, hermanos, cuando estamos hablando de la nueva naturaleza la nueva naturaleza que va creciendo, que se va fortaleciendo, que va haciendo en línea, es un proceso de transformación. Es decir, esto es algo grandioso. Es nosotros en línea con el Espíritu somos transformados, dice, de gloria en gloria. Esto también se llama santificación. Santificación. ¿Se entiende, hermanos? Esto es algo glorioso porque esto es lo que marca la diferencia entre un hijo de Dios y un religioso. ¿Usted lo entiende? Porque veo que la gente me Así dice, sí, es. pero si los mormones son gente buenísima, son todos rubios, lindos, son buenos, son los mormones. Y es verdad, son 10.000 veces más organizados que nosotros, son 10.000 veces más disciplinados que nosotros, hacen una entrega, un sacrificio por la gente impresionante, desde jovencitos, tienen unas obras de caridad 1.000 veces mejores que las nuestras, pero no son transformados. Así es. Esto es como unas flores que le regalé yo a mi esposa una vez, que mi esposa las puso en un florero y las empezó a regar y después se dio cuenta que eran de plástico. En serio, ¿eh? ¿Te acuerdas, Flaquita? Que hasta yo creía que eran de verdad y por eso las pusimos en agua y después las tocamos. No, pero esto de... Claro, y esa flor no se le caen No, las no era plástico, hojas. era como una telita así Era que una parecían telita, reales.
parecían reales. Eran Bueno, reales, así que yo esto, dije, no, ese, esto no es. bueno, mira, yo ese recuerdo lo tengo y lo uso para decir, hay personas que parecen transformados, pero no están. Ya. Y son bellísimos, así como la flor, pero no tienen vida. Nosotros sí, nosotros tenemos vida, nosotros somos transformados, es el Cristo en nosotros. Claro que sí. Ahora, las religiones, las fuerzas del alma, sí pueden modificar conducta y hacer que sean personas, pero no son transformados. Se Amén. visten de oveja, pero siguen siendo lobos. Sí, bueno, Y sí, no, pastor, cuando Así uno es es. transformado, tu conducta lo sigue, te sigue ese corazón que está transformado. Es que tiene que seguir. Si en verdad está transformado, tu conducta sigue. así es. Amén. El que se mantiene, porque el espíritu está siempre, siempre obrando. Y ya una vez que fuiste transformado, también la lucha va a seguir. O sea, no es que en algún momento se va a terminar de luchar. En algunos aspectos van a haber pecados que ya no vas a luchar. Van a haber pecados que va a haber tanta victoria que hay aspectos de la carne que no van a emerger, es como un ejercicio, donde tú vas teniendo cada vez más, por eso es que vas mejorando, entonces no es que vas a tener lucha siempre con el mismo pecado. Puede pasar esto, pero en general el cristiano ya, a medida que va madurando, o que va creciendo, que se va santificando, eh, esa carnalidad y esos aspectos de la carne van a ir, eh, van a ir desapareciendo prácticamente, va a tener menos lucha, no va a seguir luchando con las mismas cosas. Esto no quiere decir que desaparezca por completo, puede ser que la persona vuelva a tener un área débil y que no tuvo victoria en el pasado y vuelve a aparecer, pero si va teniendo victoria, 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 va a llegar un momento que ya esa carnalidad no lo va a tocar más eh, victoria sobre eso. No quiere decir que va a ser perfecto, pero sí que va a tener victoria. Por eso es que nosotros eh, vamos avanzando. Es como decía Rita, va permaneciendo y vamos avanzando. Y eso podemos medirlo. O sea, nosotros vamos midiendo cuánto vamos creciendo, cuánto vamos avanzando. Y si no lo hemos hecho, hay que empezar a hacerlo. ¿Sí? Si uno Así. dice, no, pero yo siempre con mi carácter, yo siempre con esto, yo siempre con lo otro, y a mí me gana la carne, y yo siempre con este problema de que siempre y siempre caigo en los mismos pecados y siempre. Bueno, ahí hay un problema, hay que decir, bueno, basta. Voy a pelear con esto todos los días hasta que, hasta que haya victoria final Sí, sobre una determinada área, ¿no es cierto? Sobre un determinado, que eso a veces lleva tiempo. Entonces el espíritu comienza a obrar y a trabajar en nosotros, en todas las áreas de nuestra vida. amén. Y lo más importante, pastor, es no enfriarnos. Uno se enfría cuando, ay no, eso es lo peor, que un cristiano frío. Bueno, todo apunta para que el cristiano se enfríe rapidito. Eh, es como decirlo, eh, uno no le tiene que dar, a la carne no hay que darle espacio ni un segundo, Por porque eso. se enfría uno rápido. Esa es la lucha, pastor, esa es la lucha, La gente no cree, la gente cree que bueno, un poquito de así, la pelea. te fuiste. Mira, eh, en Hebreos dice, atendamos las cosas que hemos oído y afirmémoslas. Afirmemos las cosas que hemos oído. No sea, dice así, no sea que nos deslicemos. ¿Sabes lo que te está diciendo a ti, a mí, a todos? Que tú eres un barco que se está deslizando, que se está yendo del muelle. Esa es la idea. Un barco que se le soltó las amarras y está yendo. Y esto es lo que pasa con el cristiano que no se afirma todos los días. Empieza a soltar las amarras y al principio parece que ni se mueve,
pero se está yendo hacia el medio del mar. Entonces, no hay que darle ni un gramo, porque ese gramo te hace que te vayas alejando cada vez más. Y ese deslizarse es despacito, o sea, vas de a poco. Entonces, Charles Stanley decía, la persona no cae en pecado. Esto hay un libro que yo leí de Charles Stanley que me encantó, que decía esto, la persona no cae en pecado, la persona va hacia el pecado. Porque parece que cuando decimos cayó en pecado, va a caminar, ¡boom!, de repente se cayó. Y él lo ilustra de esta manera. Nadie cae en pecado de golpe. El pecado te atrae, te seduce de a poquito. Bueno, si dejo de leer la Biblia un poquito, no importa. Si dejo de orar un poquito, bueno, hoy bueno, pero no pasa nada. Y bueno, y no pasa nada. Y un poquito, y no pasa nada. Y no, ¿se entiende cómo es Muy la sutil. atracción y sutil seducción? Por eso, hermanito. Bueno, ya tenemos mucho para meditar. Muy Yo interesante. digo que en definitiva no creemos que somos tan fuertes para descuidarnos del espíritu, Claro, ni creer que somos tan justos sí, para ser como, porque el orgullo te llena sí, y eso es asunto de la carne. sí, Entonces, sí, como dijo uno de los campeones de la fe, como le digo yo, el apóstol Pablo, ¿quién fue el apóstol Pablo? Un tremendo en la fe. sí. Sin embargo, él mismo dijo, el bien está en mí en hacerlo, el bien está en mí, pero no en hacerlo. Ahí estaba una pelea que estaba declarando internamente en él, la misma pelea que tiene todo el cristiano. Entonces uno necesita el poder de Dios para vencer. Amén. Y sí se puede. Sí, pues, exactamente, así es. Sí, sí. Eh, eh, y también otra cosa, no importa los años que uno tenga de cristiano, los años que uno tenga de creyente, yo puedo andar en la carne hasta 3 minutos de haber predicado un tremendo sermón o haber hecho una buena obra, guiada en el Espíritu, puedo caer en la carne enseguida, puedo estar, entonces yo tengo que estar siempre atento, como decía Leo, estar siempre como atento. Y si en algún momento yo cedo a la carne y actúo en la carne, enseguida tengo el Espíritu, enseguida me va a decir, arrepiéntete y confiesa, cambia, o sea, te va a llamar otra vez. Y cuando uno, por más recorrido que uno tenga, eh, esto es importante, porque uno cree que Dios guarda récord, ¿no es cierto? Como diciendo, no, pero fue tan fiel el hermano. ¿Y ahora? Bueno, pero fue tan fiel. Sí, pero ¿y ahora? Bueno, pero ¿qué? Esto como que es como si tu esposo te fue infiel y el esposo le dice a la esposa, pero 30 años de fidelidad contigo nunca te engañé y ahora te enojas porque me fui con una mujer. Y la mujer que le va a decir, tenés razón, fuiste tan fiel. Bueno, no importa. Nosotros pensamos que Dios es así. Dice, pero si fuiste tan fiel, ahora un pecadito. Señor, yo fui a la iglesia, amé a los hermanos, les prediqué, les enseñé, les mostré amor, oré por ellos. Yo soy el pastor, mira que toda la obra, entregué mi vida, les hablé, el Espíritu Santo habló a través mío. Y mi esposa me pidió, me siento un poquito mal, me haces un tecito. Y yo le digo, va, siempre con tecito, ya estoy cansado de hacerte tecito, estoy cansado. Y todo lo que hiciste antes, lo tiraste a la basura. No sos nadie. Y el Señor no te va a premiar por todo lo que hiciste, te va a señalar ahí el tecito. No, pero yo, y el poder, y nada de poder. Es un fracaso. ¿Sabes por qué? Porque no venciste. Tenías que ir a la cruz y no fuiste. ¿Se entiende cómo es? No hay que darle ni un gramo, ni un gramo a la carne. Y si alguna vez la carne nos gana, bueno, ir a la cruz enseguida. El Señor
Soy débil, todo lo que hago, todo lo que yo puedo hacer, todo lo que lo voy a hacer en el poder del Espíritu, Señor. Soy débil, pero en el poder de tu Espíritu, Señor. La carne me va a decir que no, 20.000 cosas, pero en el poder de tu Espíritu. Señor, dame fuerza, dame poder para vencer. Y esa es la vida cristiana. Y en esa vida triunfamos y nos deleitamos. Estamos gozosos. Es, lle- es llevar la cruz, pero con gozo. Es tener luchas, pero en victoria. Así es. Bueno, hermanos, si seguimos hablando, no paramos más. Vamos a, Sí, así. a mí me encanta, vamos a terminar aquí. Seguimos hablando, mucha gente, ¿eh? La verdad, mucha gente, hablo yo solo. Eh, no, todos pueden compartir, hermano. Muy interesante, ¿Estamos hermano. bien? ¿Están durmiendo? Wolf, ¿cómo estás? Se durmió Wolf. Bendiciones, pastor. Usted sabe, yo Bien, me pastor. conecto, pero estoy Sí, sí. oyendo. Salí del trabajo a las 8:30, Muy bien. pero me conecté un poquito tarde, pero todo muy interesante. Yo tengo entendido por lo que he escuchado que nuestra vida cristiana se basa en que debemos como comentó la hermana Rita, es una lucha día a día, es algo que la tentación siempre van a estar ahí, pero nosotros debemos de siempre revestirnos con la fuerza del Espíritu Santo para cada día de seguir adelante. La palabra dice, aquel que esté firme, velad que no caiga, o sea que en ningún momento uno tiene que confiarse porque uno sabe que el enemigo siempre va a estar al acecho. Eh, esto es algo que es día a día, es constante y como dice el pastor, eh, uno tiene que tratar de ir fortaleciendo las áreas que uno tiene más débiles y tratar de ir dejando las cosas que uno sabe que no están bien e ir ganando terreno, pero la lucha va a estar ahí siempre. Así es. Ujú. Sí, para una cuestión así, quizás por lo que estamos diciendo, práctica, es todos los días, todas las mañanas, decir, Señor, háblame, muéstrame tu espíritu, hacia dónde quiere que yo vaya, muéstrame tu dirección, eh, mirar los sentimientos que tenemos, los deseos, que hacia dónde, qué deseos deben gobernar mi mente, qué pensamientos deben gobernar mi mente hoy, Señor, en qué debe estar ocupada mi mente, en qué cosas. ¿En qué pensamientos deben estar gobernando? Si hay algo, hay alguna persona a la cual no he perdonado, hay algo que me está costando aceptar, y empezar así a meditar, Señor, ya no quiero vivir como costumbro vivir. Quiero que me des algo nuevo, un impulso, un deseo nuevo. Quizás estoy nervioso por algo, quizás estoy ansioso por algo, quizás estoy demasiado triste por algo, quizás tengo alguna ansiedad. Que tu Espíritu Santo me empiece, de pedirle al Espíritu Santo que empiece a traer palabra, a traer paz, a hablarte, a darte alguna instrucción, algo que debes hacer. A veces uno quiere hacer algo y el Espíritu está diciendo no, o algo que no estás haciendo. Algo que quizás no estás haciendo y el Espíritu te dice, ¿por qué dejaste de hacer? ¿Por qué no? Bueno, qué sé yo, quizás tú, no sé, quizás este hermano necesita algo, quizás podrías hablar con esta persona, podrías hablar con tu hijo, con tu hija, preguntarle, mostrarle amor a esta persona. Quizás el Espíritu Santo te está dando una dirección, hacer algo, de sentir algo, de, de mirar algo diferente. Entonces empiezas a tener un diálogo con Dios, diálogo en el Espíritu, ¿no? Como diciendo, bueno, ya gobierna tú porque yo voy por mi rutina.
voy haciendo las cosas que creo que son importantes, que esto hay que hacer, y esto hay que pagar los impuestos, y hay que hacer esto, hay que trabajar, y hay que ir a trabajar, y hay que hacer acá, y hay que pagar, y no está ahí metido en ese ritmo. Y el parar y decir, Señor, háblame, muéstrame algo distinto, hazme ver algo diferente, llévame por un camino nuevo, hazme, muéstrame algo para hacer que yo quizás nunca imaginé que lo iba a poder hacer. ¿Entiendes cómo empiezas tú a tener esa conexión con el espíritu? Amén, amén. Un diálogo, una entrega, de a poco. Dice tu palabra, háblame a través de tu palabra, muéstrame algo práctico en mi vida. Quizás allá, quizás hay algo que no está bien y tú me lo estás mostrando y no lo veo. Ahí no lo estoy viendo. Muéstrame si hay algo que estoy haciendo que no está del todo bien, muéstramelo. Quizás yo estoy pensando en algo y estoy dándole rosca a algo y quizás Dios me está diciendo, no, déjalo. El espíritu dialoga, habla contigo, te da palabra, guía. Y una última cosita, pastor, perdón. Vamos, quiero que nos quedemos con esto. El terreno de batalla está en la mente. Sí, Y cuando te llegan malos pensamientos, no dejes que te llegue al deseo. Ahí, claro, desde que te llegue esa flecha del demonio en tu mente, échalo con oración inmediatamente y reemplázalo con la palabra de Dios. claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Fíjate, ya una vez que lo detectas, ya le estás pegando estás ganando una batalla. Ya cuando ya lo piensas, ya dices, ¿no? Ya, wow, ¿qué está? El espíritu te lo hace ver, es como que te abre, es como cuando dice uno, vamos a limpiar algo y lo primero que hace es ves una cucaracha en la cocina. Es lo que ves, lo primero lo ves, wow, ya está, hay que matarlo. Eh, Pastor, es ahí donde tú dices, la batalla empieza. Lo primero que hace el espíritu te lo muestra. Sí. Sí, para decir, Walter. pastor, claro que si pregunto ya creo que vamos, vamos a quedarnos hasta las 12 de la noche. Bueno, Cristo no tenía las dos naturalezas, ¿o sí? No, No tenía. no. No, Cristo ¿no? tenía Cristo era, eh, era hombre y tenía todo lo que es la cualidad de hombre y era Dios al mismo tiempo. Tenían lo que es lo que se llama en teología se llama la unión hipostática. No tenía una naturaleza pecaminosa. Claro, pero No, él dice, en la palabra dice, bueno, él se enfrentó a todo efecto que todo ser humano pasa, ¿no? A toda Claro, tentación, claro, pero pero no no, tenía. no tenía Entonces, naturaleza. el, No, el, el plan de Dios es increíble porque nosotros sí tenemos las dos naturalezas. sí, Entonces, imagínense, o sea, llegar como Cristo en la tierra es imposible, ¿no? Pero claro, estamos avanzando, tenemos, esa es nuestra meta, definitivamente que no la vamos a llegar ya cuando estemos en el cielo. Por algo, por algo, Dios nos ve santos en la situación posicional que nos ha puesto por la sangre de Cristo. claro, Es un plan, algo que es maravilloso, ¿no? Porque si no, imagínense cómo, en qué claro. situación estaríamos. Creo que es la única manera sabia en la cual Dios nos ha colocado para ser sus hijos, ¿no? Sí, lo que tú dices, Wolf, es muy, muy, muy importante, bueno, da para mucho, pero si la salvación llegara a medida que vamos avanzando en nuestra naturaleza espiritual, entonces estaríamos todos perdidos porque nunca alcanzamos. Por eso es que Dios nos salvó, nos hizo santos. Y en la santidad, en esto, porque somos santos, porque muere el Espíritu Santo, somos apartados y separados para Dios. Ahí el Señor trabaja está obrando en nosotros para nuestra santificación progresiva. Entonces, lo que vemos en la Biblia son
la santificación posicional que dijiste tú recién, que ya que es somos la que santos. ya somos santos. Por eso somos salvos, vamos al cielo, Cristo está morando en nosotros. Y ahora está también en la Biblia, notamos que aparece la santificación progresiva. Las dos P, posicional y progresiva. Entonces, ese es el trabajo que estamos haciendo ahora. Y la palabra de Dios dice, así como andad como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Digno significa de acuerdo a. O sea, andad, sed santo porque ya eres santo. Entonces se te dio primero, no sé si con ustedes lo hablaba antes, se te dio primero el título y ahora te dice anda conforme al título que se te dio. Andar en ese título es un andar que va potenciado por el Espíritu Santo. Y por supuesto que nosotros nunca vamos a llegar a la perfección total y nunca vamos a dejar de tener luchas, ¿sí? Pero sí en ese camino vamos a experimentar victoria, transformación, crecimiento, milagros, cosas en nuestra vida que se van dando a lo largo de nuestro caminar con Cristo, ¿no? Así es. Bueno, gracias, hermanos. Terminamos acá.